Hola chicos, les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen y espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar ahora un tema de literatura peruana, literatura prehispánica. Se ha confundido muchas veces literatura prehispánica de literatura incaica, pero acá en von Neumann te lo vamos a diferenciar. Ok, literatura prehispánica. Mira que este concepto es la literatura hecha en las culturas peruanas antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando de cultura incaica y antes, culturas preincaicas o preincas, Chimú, Chavín, Paracas, ¿entendido? Fíjate, la literatura siempre ha tenido una asociación, al menos desde la antigüedad, con la religión. Hubo religión en la época preinca, hubo religión en la época inca. Quiere decir que hubo literaturas durante esas épocas, antes de la llegada de los españoles. Quiere decir que en forma global a eso se llama literatura prehispánica. Y dentro de la literatura prehispánica, la literatura incaica. ¿Entendido o no? Sí, inteligente eres y sé que lo captas. Esta literatura incaica, algunos estudiosos, ¿no?, dicen que data del siglo XII hasta 1532, año en que llegaron los españoles, ¿no?, hijos de España. Ok, concepto. Es la literatura hecha durante el incanato en lengua quechua. Algunos llaman lengua runacini. Aquella lengua, la lengua quechua, ¿no?, que se hablaba en casi toda América del Sur, desde la Argentina hasta Colombia. ¿Ok? Una literatura muy rica, una literatura muy nutrida, ¿sí?, que llegó hasta la época de la invasión española. Llegaron los cronistas y estos empezaron a recopilar lo que se transmitía oralmente. Justo vamos a las características de la literatura incaica. Dice acá, 1, oralidad, pues también conocida como literatura ágrafa, o sea, sin escritura. ¿Estamos de acuerdo? No había una escritura fonética, ¿ok? Esa escritura que de una u otra manera representa lo que hablamos, pues no lo había. Se transmitía la literatura de generación en generación, oralmente, chicos. ¿Estamos? 2, anonimismo. Anonimismo. Quiere decir que el carácter colectivo del incanato no permitió el individualismo. Pues no sabemos, ¿no?, si fue Zulano, Sutano, Mengano, ¿no? Permíteme estas palabras. No había un autor definido debido al carácter colectivo del incario. ¿Ok? Por eso, anonimismo. Panteísmo. A ver, el hombre andino le daba culto a los dioses ligados al cosmos y a la naturaleza. Los ríos, la tierra, el mar, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, o sea, el cosmos. Había una cosmovisión andina que está ligado al panteísmo. Fuerzas telúricas, fuerzas vivas, fuerzas anímicas que controlaban la naturaleza y el cosmos. Frente a esa magnitud, el hombre le rendía honor, le rendía paga, le rendía tributo, porque ella, la madre naturaleza, le daba el fruto para la existencia. Adoraban al sol, que era dador de vida. Todo eso se manifiesta en los mitos, en las leyendas, en algunas canciones o en algunos cuentos populares de esta literatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, atención, la oralidad se relaciona con la literatura ágrafa, sin escritura. Anonimismo con el colectivismo. El panteísmo con la cosmovisión.
fue una literatura animista. Los cerros son los apus, guardianes, dioses tutelares, protectores. Agrarismo. Siendo el agro la principal actividad económica del Inca, también significó una fuente de inspiración. Hay cantos como el Aymoray, que es el canto de la cosecha. O el Huacantaqui, que es el canto a los animales, que estaba ligado a la tierra. Musicalidad. Muchachos, como no se escribía, sino se transmitía oralmente, pues tenemos entonces también la música, que era un medio importante para difundir los sentimientos. Ya la poesía estuvo ligada a la música, chicos, a los instrumentos musicales como el pututo, la quena, la flauta. Mira, los versos ligados a la música eran cortos. Al cántico dormirás, medianoche yo vendré. Repito, al cántico dormirás, medianoche yo vendré. Así de cortos eran los versos, justamente adecuados para la música. ¿Entendido? Clasismo. Ojo, no es clasicismo. Recuerda que clasicismo es un movimiento literario. Clasismo. Clasismo viene de clases. Recuerda las clases sociales. ¿No es cierto? ¿Ya? La nobleza y el pueblo. Y de acuerdo a esa división social, podemos hablar entonces de ¿qué? De las vertientes de la literatura incaica, basado en el clasismo. Tenemos la llamada literatura cortesana, o también literatura oficial, y la literatura pueblerina o literatura del pueblo, muchachos. ¿Entendido? Ahora, la literatura cortesana estuvo a cargo de los amautas, aquellos maestros, filósofos y sabios. Ellos tenían a su cargo la conservación de las tradiciones y de la difusión de las mismas. Relatos fundacionales acerca de la fundación del antiguo Perú. Recuerda tú que los amautas, mediante los relatos que conservaban y transmitían, solían enseñar. Eran también los maestros de la moral. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Ellos hicieron una literatura didáctica, o sea, educativa, muchachos. Se dice también que fue esta, la literatura cortesana, una literatura dirigida, o sea, dirigida por el propio Inca. El Inca pedía a la amauta, pues el amauta tenía que estar orientado a lo que decía el Inca, ¿no? Y ellos difundían esta literatura. La literatura pueblerina, hecha por los arabicus, chicos. Recuerda que los arabicus es lo que hacen poesía. Es más, arabicus significa eso, el que hace poesía, acompañado de instrumentos, de tamborcitos, de flautas. Solía difundir sentimientos, en algunos casos individuales, en otros casos colectivos. ¿Ya? Por eso que los arabicus, frente al didactismo de la literatura de los amautas, hicieron una literatura sentimental, muchachos. ¿Ok?